para proteger el paso del montón de gente, pero ustedes como arquitectos se paran en un edificio interior y quieren ver cómo funciona el edificio estructuralmente, no lo puedes ver. Entonces yo creo que por proteger mucho, perdemos ese aspecto delicado y cada vez perdemos más ese contacto con, bueno, también cada vez somos más, son millones de gente las que visitan las zonas arqueológicas, pero perdemos calidad, perdemos sentir el espacio urbano verdadero, porque en aras de protegerlo, lo tapamos. Y no, pónganse como ejercicio, pongo a mis alumnos en muchos sitios, descríbame esta intervención, cómo funciona estructuralmente lo que queda del edificio. No pueden, porque no están los datos conservados, digamos, por lo menos indicados. Es una vista de la Acrópolis Central. Aquí se estaba trabajando la crestería del Templo 4. Los accesos a un palacio. Una foto de cómo estaba antes, cómo está ahora, una reconstrucción del espacio urbano. Y las cortinas. Aquí hay una serie de agujeros que documentó don Víctor. Y aquí hay un artista que reconstruye este tipo de arquitectura, la arquitectura que no vemos, porque es hecha de madera o de telas, de algodón, que era parte del uso de los patios. Y lo que me preguntaban antes, cómo, digamos, las facilidades que tenemos ahora de usar métodos rápidos y seguros, como la fotogrametría, que es un ejemplo del Palacio de las Ventanas en Tikal, con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, con que tenemos largos años de trabajo. Digamos, hay muchos estudiantes de maestría y doctorado que están haciendo excelentes trabajos de llegar a calidad. Por ejemplo, aquí hay un trabajador que está colocando una muestra. Este solo es una característica del palacio. Las puertas que son muy anchas, que le decimos puertas escénicas, porque dentro del espacio interior que hablábamos que no podíamos leer, aquí hay un espacio interior, hay una banca, pero la puerta es muy grande, porque ese señor que se sentaba aquí quería ver lo que había en el patio, pero también quería que los del patio lo vieran a él. Digamos, eran un poco vanidosos, digamos, ellos. También. Son rangos. Este es, ayer lo vimos, la Gran Pirámide, lo que hacen los proyectos arqueológicos en los 80s, la búsqueda de la información, siguiendo diferentes etapas constructivas. Esto se hizo en los 80s y en esa época la responsabilidad, digamos, de conservarlo no era tan la prioridad, digamos, era un proyecto que tenía libertad total. Entonces, por ejemplo, este edificio es investigado, los túneles no son tapados y poco después, con una lluvia fuerte que hay, se derrumba parte. Es este edificio. Otra vez el mismo. Este es este edificio en la planta. Lo que hablábamos de las tecnologías, digamos, aquí el deseo de obtener el dato es un poco agresivo y después muy aburrido rellenarlo, entonces hacen sellos y después se filtra el agua porque solo son partes y tenemos nuevos daños. Otro proyecto que hubo de estos 25 años es el Templo 1, perdón. Universidad de Pensilvania, vimos ayer que había trabajado, aquí está la gran plaza, esta parte, la crestería, pero la parte de atrás, bueno, aquí también los sistemas de investigación del Museo de la Universidad de Pensilvania, túneles atravesando, sondeos por aquí, por allá, la famosa tumba de Tikal, cavada en la roca,
Y este es el trabajo de 1992, inicia, que es la parte de atrás del Templo 1, que había tenido fuertes daños de pérdida de volumen por falta de mantenimiento. Entonces, ¿cómo quedó? El Templo 5, que se restauró la crestería, que estaba en inminente peligro. Después, otro proyecto trabaja la parte de enfrente. Aquí se elimina toda la vegetación y se trabaja. Y habíamos comentado que este edificio, su verdadero problema está en la parte de atrás, pérdida de volumen de la plataforma, y existe el riesgo de que este edificio colapse. Aunque las paredes de arriba tienen 6 metros de grueso, pero llega un momento en que la transmisión de cargas, digamos, por simple estructura, no puede resistir los 6 metros y el edificio estará en peligro. Partes de la reconstrucción. Otro detalle de lo que hacemos con la Universidad Politécnica de Valencia, documentación rápida y precisa, digamos, puede llegar uno ampliando las fotografías hasta el poro sale de la piedra. Intervenciones, modelos de 7 templos. Este ejemplo que presentamos antes, el mismo, aquí por ejemplo, para los que hay un efecto, hablamos de las cuestiones escénicas. Por ejemplo, este es el edificio que tapa al sur la Plaza de los 7 Templos. Los arqueólogos suponen que es una de las entradas a la ciudad. Tenían que atravesar este edificio de una sola crujía, pero lo interesante son estas cresterías que son huecas, digamos, y algo que el arqueólogo supone que puede ser, que a mí me parece súper interesante, es que aquí adentro podía meterse una persona y hacer, por ejemplo, quemar fuego, humo o sonidos. El efecto de las iglesias, digamos, esas campanas de resonancia. Entonces, una persona que trabajaba todo el tiempo en el pueblo era convocada a pagar sus impuestos y tenía que llegar al entrar, ser recibido por un edificio que estaba lleno de color. Para los mayas todo tenía alma, digamos, el edificio tenía alma, y al llegar y sale que del techo salen voces o sonidos o fuego, eso impresionaba fuertemente al que llegaba a Tikal. Restauraciones no muy afortunadas de mascarones. El templo 4. Aquí hay intervenciones, yo diría, poco afortunadas. Miren ustedes, nada que ver con el sistema constructivo. Aquí hay otra foto. Y lo lamentable que sucede es que esto es 2005, digamos. No estamos hablando de los años 60, se está haciendo ahora. Y esto es parte de esa reflexión que queremos tomar, de que las intervenciones también es un sitio patrimonio. Y las intervenciones, en lugar de estar mejorando, están quitándole calidad y valor al patrimonio, porque vamos a llegar a tener reconstrucciones uno a uno, como podemos ver acá. Parte del problema es que las personas que trabajan estos otra vez no tienen la visión grande, no miran el edificio como edificio, sino que simplemente quieren reconstruir una fachada para tomar la foto, pero no toman el edificio. Por ejemplo, aquí esta persona que hizo esta reconstrucción ahora tiene un problema. El que viene ahora, porque otro problema es que se cambian cada rato, porque el que viene ahora, ¿qué problema de interpretación de edificio tenemos con lo que queda? Porque tenemos una parte reconstruida y otra parte que no existe. Entonces, el que venga ahora, ¿qué puede hacer aquí? Digamos, es una pregunta bien difícil. Con partes de edificios reconstruidas y partes sin existir.
Una medida afortunada es pues ya no pueden entrar en eso que platicábamos de restringir los accesos poco a poco para tratar de proteger. Ahora en Tikal prácticamente en ninguno de los templos puede la persona entrar. Ya perdimos ese privilegio que tuvimos de poder sentir el espacio interior, ver los dinteles. Ahora todos están tapados. Incisos en paredes que se están destruyendo. Modelos. Lo que platicábamos ayer con la demolición de este edificio se perdió esta relación de espacio. Pues ahora los estudiantes ya usan nuevas tecnologías, por ejemplo, esta es otra fotogrametría del grupo Q, tomada relativamente rápido, muy veraz. Y esto es lo que les decía hace poco, este señor que es florentino, que trabaja con la Universidad Politécnica de Valencia, tenía un aparato aquí. Los estudiantes están colocando las marcas. Estos son alumnos de la maestría centroamericana, que hay un proyecto de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que hacen programas de maestría con cooperación con universidades de España. Y este aparatito, pues lo que les comentaba, en esa tarde que estuvo este profesor de Florencia, documentó toda la plaza, con color, con grietas, realmente fabuloso. Y con esto terminamos aquí. Hoy. Vamos a ver otro ejemplo. Huachactún. Ahora vamos a ver el mismo. Huachactún, otra vez. Este caso tiene la particularidad de que el edificio fue partido por una pista de aterrizaje. En la parte baja, aquí hay varias colinas que están a los alrededores en los años 30, cuando empezó el proyecto de Carnegie, 1927-37, se llegaba en mula, a pie. Después era una zona chiclera, como decía don Víctor, de chicle de primera, como lo llamaban. Entonces generó este poblado, pero el problema es que se quedó en medio de, digamos, hay una población. Este es un detalle de los dibujos que comentamos de que tenían excelente calidad a costa de destruir el original. Buenos libros. Y este es cómo quedó este grupo A5. El problema otra vez es, aquí es otro problema, cómo interpretamos este asunto. Cuando llegamos a Tikal, perdón, a Huachactún, aquí a este era el nivel del periodo clásico. Llegamos a esto que es antes del preclásico. Y por ejemplo, este es un edificio. Aquí pasó la trinchera de investigación de 4 metros de ancho, en donde prácticamente rompió y dejó 2 esquinas. Yo me recuerdo que el arqueólogo Bernard Hermes, cuando estaba aquí, tenía que documentar cómo había dejado Carnegie el documento. Tenía que andar con los libros en la mano, porque no podía entender qué era lo que pasaba. Aquí el trabajo fue rellenar las trincheras de saqueo, casi 50 años después. Este es otro grupo de estudiantes. Aquí se mira bien el nivel
final de la plaza. Todas las etapas, 14 etapas que bajaron. Aquí se mira cómo era el edificio, cómo fue partido aquí. Una reconstrucción de otro edificio que está cerca de la 18, que es este como está ahora. Espacios interiores así. Este es un tipo, así como clasificamos los edificios que estaban saqueados con arquitectura, a un nivel más pequeño tenemos edificios de una fachada, dos fachadas, tres fachadas, cuatro fachadas, dos niveles. Este es un edificio especial que tiene escalinatas interiores, agujeros, pasadores. Y otra vez, la nueva documentación que se hace con aparatos láser. Ya no se mide con cinta, sino que con láser. Una foto antigua del edificio en 1927-28, como hasta ahora. Y este es otro caso en el grupo A5 también, como los investigadores de Carnegie usaron como los romanos el eje central este-oeste y norte-sur, pues se habían salvado las esquinas. Pero en el 2008 hubo una precipitación fluvial fuerte y se desmoronó esto. Por la lluvia, por falta de mantenimiento. Se había salvado de la investigación científica intensiva, pero digamos, mira, estas son malas fotografías porque no había, son las únicas que hay. Se trató de protegerlo y yo diría, se intervino, pero lamentablemente no fueron muy cuidadosos y no buscaron fuentes y hicieron un cilindro por ahí, que si ustedes lo comparan con la foto original, no tiene nada que ver. Crearon es una lástima. Bueno, perdimos el original por una catástrofe, efecto natural, por falta de mantenimiento, y ahora tenemos una cosa que si no conocíamos las fotos antiguas, podrían pasar desapercibido, porque ahora ya tiene otro carácter, pero las fotos así frescas delatan y no hay vuelta de hoja. Digamos. Poco después, ¿cómo quedó? Bueno, ahí está el astronómico famoso del grupo E. Aquí son trabajos de estudiantes que hacen, se les pone a hacer trabajos de analizar espacios. Como está ahora. Otra vez el deterioro de edificios expuestos. El equipo de medición, como les mencionaba, digamos, tratando de tener tecnología lo que se puede. Este es el edificio preclásico con esa característica especial de manejo de plataformas. Más deterioros. Escritura que se está desintegrando. Este es uno de los mascarones. Ayer vimos las fotografías, así como les mostré esa esquina, las fotografías de 1937. Si las comparas con esto, se va a ver realmente que dentro de poco no va a quedar detalles sofisticados de arquitectura, de manejo de espacio, de comunicación vertical. Miren cómo manejan las esquinas. Yo diría que este es un elegante detalle de escalinata, porque con este simple detalle de acá haces que la gente camine por acá y no se arriesgue
Bueno, esta es una altura pequeña, pero por ejemplo en Tikal, esas grandes no tenían este tipo de barrera visual, sino que lo que tenían era pintura. Había pintura en las orillas. Entonces tú subías en la parte de medio, que si se acerca uno mucho a la orilla, pues puede tener vértigo y caerse. Entonces son detalles de arquitectura, pero yo diría muy finos, porque son gradas como esta, digamos, por decir así. Pero aquí tengo pintura y tengo escritura. Entonces uno puede subir al templo y no se acerca a la orilla. Y te da una limpieza de arquitectura. O otra alternativa son alfardas, dados, pero digamos, esa de pintar la orilla, ese es un detalle que, otro tipo de escalinatas. Aquí está, por cierto, es un arquitecto mexicano que está haciendo su doctorado en Valencia. Se llama Manuel May, de Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de Mérida, la UADY. Aquí está él está trabajando, su tesis de doctorado es observatorios, entonces por eso llegó a Huachactum y nos apoyó porque es una persona que le encanta la tecnología y maneja las computadoras y los mascarones de Huachactum. Estos afortunadamente están tapados. Nadie sabe cómo está la conservación de ellos, pero fueron tapados, estaban aquí. Y otra vez terminamos. Este es el último, ya podemos pasar a las preguntas o comentarios. Otro ejemplo, del otro lado de, como les dijera, eh, aquí está el Parque Nacional Tikal, norte siempre arriba. Aquí de este lado está Yaxanacum Naranjo. Hablamos de Huachactum, que está al norte, aquí. Y ahora vamos a hablar de este sitio que se llama SOTS, que es un biotopo que tiene bajo administración la Universidad de San Carlos, que lo comentamos en la primera plática que vimos de la visión del Gran Tikal. Pues ahora vamos a comentar un poco lo que sucede al oeste de Tikal. Aquí está el más fácil. Aquí está lo que les comentaba. Aquí está el cuadrado. Hablamos de Huachactum. Aquí está la laguna de Yaxchá. Aquí está Nacum, Naranjo. Y ahora hablamos del SOTS. Esto también parte de la intención de motivar a ampliar Tikal. Aquí lo podemos ver bien en esta fotografía. Miren este corredor. Aquí está el río San Pedro, los humedales del río San Pedro, y aquí si sigo, llego a la Sumacinta y llego al Golfo de México. De arriba, río Candelaria, las grandes comunicaciones, aquí vengo por acá, aquí no hay ríos, pero por aquí está el río Belice, llego al Caribe. Y Tikal está aquí en este parteaguas. Aquí tiene a Yaxchá, aquí tiene a Nacum, aquí tiene a Naranjo, aquí tiene Huachactum, aquí tiene, digamos, cómo la ciudad esta, que era cabeza, dependía en cierto modo, porque obviamente este sitio es una puerta de acceso oeste a Tikal. Y esta foto hay otra foto. Aquí está el SOTS. Hay otros sitios pequeños. En medio aquí hay un cuerpo de agua importante. Hay otro sitio que está posesionándose en la cuenca, en medio. Y aquí hay una montaña. En la clase en la plática de ayer, vimos que las ciudades se relacionaban unas con otras visualmente. El SOTS está
no está en la montaña como vemos acá, pero del SOTS podía yo ver al diablo y del diablo podía vertical. Pues ese sistema de manejo del espacio a través de sitios grandes, pequeños, atalayas, fortalezas, dominio de cuencas, dominio de... Es, claro, este es el primer plano que se hizo del SOTS, 1977, que fue publicado casi 20 años después. Este es el plano que hicimos en los programas de rescate con don Víctor y Juan Antonio, cuando fuimos ahí. Este es ya un plano más formal, ya no es un esquema, sino que es hecho por un proyecto arqueológico que está trabajando ahora. Este es un sitio bejucal que lo tienen ustedes también en la lista, pero no tiene arquitectura visible, tiene saqueos y como lo ven es pequeño, pero es el área de sitios menores al SOTS, que hay un mejor mapa ya de este proyecto arqueológico, el SOTS, en el año 2008, publicados en los simposios de arqueología guatemalteca, donde se mira la posición de la ciudad administrativa y monumental y el recorrido que se tiene que hacer para subir al sitio del diablo. Arquitectura que está siendo trabajada por el proyecto. Un edificio muy parecido, no por casualidad, está cerca de Tikal, ustedes pueden ver. Es una arquitectura ticaleca 100%, digamos. Ese es un templo, templo 1. Esa es una fotografía de la crestería. Detalles de arquitectura, cornisas. Aquí hay ventanas simuladas. ¿Se acuerdan que ayer vimos en la caracterización de un edificio que es una particularidad de la región, como Palenque, que tiene puertas simuladas? Detalle, son cornisas con gota que nos indica que el edificio tenía pintura. Aquí lo que pasa es que las fotografías son un poco difíciles porque la superficie de la base de la plataforma que sostiene el templo está muy deteriorada, entonces no te permite alejarte, que está en alto. Entonces no se puede tomar fotos. Esta es la plaza, una mala foto donde está la indicación de la vereda para llegar al sitio del diablo. Esta es otra parte que hicimos con las jornadas de arquitectura que fue publicada en el 2001, como es en volumen esa atalaya que nos permite ver desde este punto, bueno, de todos, me imagino, cuando estaba manejada la vegetación, la relación directa con la ciudad que está a los pies de esta y Tikal. Este es el espacio como se mira actualmente. Y esta es la vista que tenemos del diablo hacia el templo 4 de Tikal. Este es el Acrópolis Sur, templo 4, y si se fijan un poquito, aquí vería algo, el templo 3, sin aumento y sin, digamos, a ojo. Y esto creo que es la última. Yo quisiera cerrar ahorita la parte de exposición de ejemplos y dejar el tiempo para preguntas o comentarios. Pues abrimos, como habíamos comentado, si hay algunas preguntas del público que está siguiendo por web. Alguien llamado regresar un poco más. De parte de la arqueóloga mexicana Sara Vargas en Perú, acerca del saqueo que es un constante dentro de muchos contextos, continúa en pocas palabras. ¿Se tiene algún método de concientización dentro de la población para evitar
en la medida de lo posible esta acción destructiva? Es pregunta. Campañas de educación, información continua a los pobladores, participación activa de los mismos en las prospecciones, excavaciones, conservación y puesta en valor, considerando que esta es una medida preventiva cuyos resultados se revelan a mediano y largo plazo. Se aplica dentro de los planteamientos de la conservación de edificios por igual. Termina con pregunta. Y Julio nos dice, bueno, la realidad de México y Guatemala es que la gente se dedica a saquear por la necesidad. Si nuestros gobiernos realmente se interesaran en mejorar la situación económica de estas personas, quizás no tendrían que hacer un daño en su propia historia. Parte de esto se comentó en la intervención al inicio de esta serie, pero si hay algún comentario complementario, Oscar, que quisieras hacer. A la compañera de Perú, ¿verdad? Tal vez si es tan amable y nos sigue en línea, mañana podemos tener varios ejemplos en donde las comunidades que están a las orillas de los dentro de los parques grandes, no es posible que, bueno, es obligación del Estado, porque no hay comunidades que puedan participar en protección, en relleno de saqueos. Por el proyecto que tenías en la parte del sur, ¿se recuerda donde estaban las pelotas azules? Donde están las comunidades, hay sitios arqueológicos. Y el proyecto Yaxana con Naranjo hizo proyectos como San Clemente y La Blanca, que los vamos a ver mañana, donde se invitaba a las comunidades a llegar, pero primero a que reconocieran a las personas extrañas que llegaban a su territorio a trabajar sitios arqueológicos, porque lo primero que piensan es que somos saqueadores y que llegamos por el tesoro y que se van a llevar lo que a ellos les pertenece y todo lo demás. Entonces había actividades para involucrarlos y los invitábamos, digamos, a los maestros, a los alcaldes locales, a que llegaran y vieran el proyecto, les explicábamos los objetivos y teníamos un día a la semana, que eran los domingos, donde los invitábamos, decíamos un domingo diferente en San Clemente, entonces jugaban fútbol los trabajadores, a veces los obligábamos a que no chamarrearan a la población porque siempre ganaban, entonces necesitábamos en la feria patronal participamos y, por ejemplo, las señoras llegaban y reforestaron la parte exterior y se les llevaban a los niños de las escuelas locales y podían ver el trabajo que hacían. La arqueóloga, por ejemplo, por eso quería mostrárselos en imagen. La arqueóloga les enseñaba qué estaba haciendo, les enseñaba los tiestos, por qué se lavaban, aparecían pitos, sonaba un pito, vamos a ver una foto, para que las personas incluso se motivaron tanto que formaron una asociación para local y ahora lamentablemente el proyecto terminó, eran 6 meses, pero quedó la semilla y lo único es que, bueno, los trabajadores locales son los guardianes de ahora, los custodios, y se espera que haya otros proyectos, digamos, otro proyecto exitoso de La Blanca, que logró construir un centro de visitantes. Tienen proyecto con las escuelas, los invitan, todos los trabajadores de ahí son locales y se les da inducciones para que lo conserven, que el saqueo no es beneficioso. Y pues yo creo que parte es lo que decía ayer Víctor, esa sostenibilidad, porque los sitios arqueológicos grandes y pequeños, con parques o no parques, pueden ser sostenibles si creamos fuentes de trabajo dignas. Entonces, lo que pasa es que la respuesta del Estado o de las universidades o las instituciones es todavía muy lenta, digamos. Entonces, está empezando.
sobre todo ya en los niños locales. Y yo creo que esta generación que viene va a tener otra visión de cómo respetar el patrimonio, porque no solamente se destruyen por el saqueo, sino que, como vimos en el SOTS y todo eso, los sitios arqueológicos tenían una función en toda la región. Eran puntos que no se inundaban, puntos estratégicos. Y hay muchos casos ahí en Petén, sobre todo en el sur, que los nuevos poblados, como Huachactum, están sobre sitios arqueológicos. Y las carreteras lo pasan, hay varios ejemplos. Y como no tienen esa vinculación, hay muchos sitios arqueológicos que en las plazas cultivan milpa, por ejemplo. Digamos, no hay esa liga todavía. Y hay poblados enteros que están sobre sitios arqueológicos, porque son lugares estratégicos y lógicos de paso. Y simplemente ahí están, encima. Muchas gracias, agradecemos este contacto, esta comunicación con Perú y queremos comentar que a fin de mes es la reunión internacional del ICOMOS, el Consejo de Arqueología, y esta reunión va a tener lugar en Cusco, Perú, en la que vamos a participar el doctor Oscar Quintana y su servidor, presentando esta retrospectiva de 25 años. Tendremos la oportunidad de comentar las experiencias que se han tenido en Perú, pero la oportunidad también de mostrar este material en una ponencia y en la memoria que vamos a entregar. Va a estar la comunidad internacional, arqueólogos de todos los países, y además se celebran los 40 años de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la que se hicieron las primeras inscripciones de sitios. Entonces es una reunión muy importante, tanto de los temas que se van a tratar, como el balance a 40 años de la Convención Internacional. Entonces vamos a llevar por parte del trabajo compartido y por parte de esta universidad y de la Facultad de Arquitectura y de su seminario, un trabajo a 25 años con posibilidades ya de análisis y de perspectivas, que pocos trabajos a veces se puede tener porque la continuidad entre un proyecto y su duración a veces es muy corta, son a breve plazo, y la posibilidad que hemos tenido en esta área y esta región a 25 años nos permite tener parámetros mucho más completos para análisis integrales y a nivel regional. Si ya no tenemos otra pregunta de web, vamos a pasar al público que se encuentra aquí en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, y tenemos 3 preguntas y me da mucho gusto que ya se empiece a hacer este foro. ¿Me pueden decir en cada caso su nombre y la facultad o la especialidad? Mi nombre es Jesús Torres Peralta, del posgrado de aquí de Arquitectura. Soy arqueólogo. Una pregunta, ¿hay un plan de manejo? Normalmente en los sitios que son patrimonio de la humanidad, la UNESCO les pide un plan de manejo. No sé si hay un plan de manejo en Tikal y si es compartido con Huachactum o estos otros sitios. Sí, en realidad se recuerda que platicamos del noreste, todo eso es reserva de biosfera maya. Hay un plan maestro macro para toda esa área que estamos viendo ejemplos, que se renueva cada 4 años. Eso empezó en el 1990, son 22, 23 años de que existe ese esquema de reserva de biosfera, y con aciertos y desaciertos, pero lo que sí es cierto es que el esquema administrativo de esa zona cambió en los últimos 25 años de un cuadrado de 24 por 24 de Tikal y lo demás nada, ahora a 3 parques, 2 biotopos, 2 corredores biológicos, zonas de uso forestal comunitario, zonas de amortiguamiento, y hay varias instituciones nacionales e internacionales que tratan de velar por que ese plan se lleve a cabo. En Tikal el primero fue en 1972, el primer plan maestro en todo el departamento
y a partir de 1900, yo creo que ahora vamos por el cuarto, digamos, se renovan 4. Yaxanacún Naranjo, que fue declarado parque en el 2003, tiene también su plan maestro, planes operativos y todo de ahí creo que el Mirador Río Azul tiene otro. Entonces, pero todo bajo la sombría de este grande que creo que es de los dos, todos. Bueno, tenemos esa población existente, el flujo de nueva población al Petén, pero esta relación que de patrimonio mixto tiene lo que el doctor Quintana comenta, una injerencia, una relación, una puesta en valor, pues debe ser considerado y quizás estos sitios de patrimonio mixto deberían de incorporar la categoría del patrimonio inmaterial y el patrimonio vivo, que sería esa tradición, cultura, que además en la zona del Petén es muy rica. Entonces creo que eso va a ayudar mucho a que la metodología y el enfoque en el manejo de estos sitios a futuro sea mucho mejor. Vamos a dar la palabra a dos compañeros más, su nombre y la facultad. Sí, Mariano del Cueto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ya hice una pregunta antes. Ahora, además de una pregunta concreta respecto a la foto final, yo, abundando en esto, quisiera tocar un tema brevemente que está pues muy al día y que incluso en el taller Max Cheto, y esto gracias a
doctor Siller, estamos viendo estas posibilidades de un sinfín de edificios que fueron creados con una función determinada y que ya no cumplen con esa función, y que hoy hablamos de ruinas y pensamos, bueno, ¿cómo puede reutilizarse, cómo puede dársele otra función a un edificio que de no hacerse va a terminar por desaparecer, por desvanecerse, ¿no? Si esto pasa con muchos edificios patrimoniales, y hablo de México, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que se están reutilizando, digamos, como una vía de mantenerlos, si bien intervenidos, ¿qué pasa con este sinfín de ruinas, este sinfín de yacimientos que quizás tienen como único destino ser una ruina consolidada y probablemente ser un atractivo turístico, y que eso les dé o les asigne, o sea una vía para que se les asignen algunos recursos simplemente para evitar, uno, que sigan saqueándolos; dos, que el tiempo haga lo que vimos en la foto dramática que usted enseñó de la precipitación pluvial que acaba con una esquina que era muy interesante y que se reconstruye. ¿Qué podemos avisorar respecto a esta, pues tal vez inevitable desaparición de tantas estructuras, ¿no? Si no es esa consolidación para turismo. Bueno, si te entendí, yo creo que parte de nuestra responsabilidad actual sería usar la tecnología actual para documentar al menos la mayor parte de arquitectura que está expuesta y está abandonada. Eso permitiría a otras, por lo menos en documento, tener el bien patrimonial registrado, porque ¿qué van a hacer las futuras generaciones cuando vengan y el edificio ya no está? Y nuestra responsabilidad sería, si no lo podemos atender, no lo podemos reparar, no lo podemos tapar, al menos documentarlo. El otro esquema es que por la condición de ruina arqueológica, no se le puede dar al patrimonio prehispánico otro uso más que la contemplación, el disfrute del espacio. Entonces, no es como un patrimonio colonial, que lo podemos convertir en una sala, biblioteca, cualquier. Le podemos dar un uso actual y al mismo tiempo preservar el edificio, pero con un edificio prehispánico que corresponde a una cultura, a un pensamiento social que no conocemos del todo, que es totalmente disgregado a esta cultura occidental que vivimos ahora, no le queda otra posibilidad de tener la función de ruina arqueológica. Hay gente que no le gusta que le digan ruinas, pero es la clasificación correcta de un bien patrimonial de esa época. Contestando en ese sentido, creo que en caso de Guatemala, que tiene la inscripción de patrimonio mixto de Tikal y tiene la inscripción de Quiriguá, es otro de los sitios que Guatemala tiene el de Antigua, que es muy interesante ahorita que están ustedes haciendo esta pregunta, porque en el caso de Antigua, que fue el tercero y después el cuarto de la ciudad actual, este tercer asentamiento de Antigua, que es una ciudad extraordinaria, fue abandonada por varias situaciones naturales, fue trabajada como arqueología histórica, es decir, estos conjuntos, templos, conventos, fueron restaurados y consolidados, no como sitio arqueológico prehispánico, sino como sitio arqueológico histórico, y ha tenido esa relación de convivencia, en este caso por el tipo de asentamiento, de volver a utilizar parte de la antigua infraestructura de la ciudad. Quizás ahí el problema es el abandono del habitante original por el desarrollo turístico no controlado, pero es el caso de una ciudad arqueológica histórica que tiene un uso y función. Por otro lado, quizás comentando el tema de los famosos polígonos, esta delimitación de 4x4 es como un cinturón de castidad que no funciona tampoco para los centros históricos. De repente pensar que el centro histórico es solamente
el polígono del centro histórico y luego poner el perímetro B y el C de amortiguamiento, olvida la relación de un asentamiento histórico, que en el caso, por ejemplo, de Morelos, en el caso de Cuernavaca, hace 15 años rompimos este modelo y la delimitación del centro histórico no se hizo totalmente con un polígono. Había el inventario de cómo se extendía ese patrimonio con presencia o no de arquitectura. Las calles estraza urbana histórica podían no tener arquitectura, pero son huellas históricas que formaban parte con nueva arquitectura, pero el trazo es histórico, que ese se protegía también. Las barrancas, en lugar de amortiguamiento, era parte de ese contexto natural, y la inclusión que hicimos con otro criterio fue el sumar los pueblos históricos y barrios tradicionales que guardaban una relación, y entonces lo que nos resultó no fue un centro histórico, sino una relación de región y de territorio entre los pueblos que circundaban ese lugar, los barrios tradicionales y el centro histórico. Es decir, no nos fuimos solamente a lo monumental, sino incluimos la relación de los otros asentamientos que guardan y que pueden explicar el desarrollo de una región desde una visión mucho más amplia. Y quizás dos categorías que podríamos incorporar a esta discusión en la del viernes serían dos categorías que la UNESCO ha incorporado, que serían las de las rutas o itinerarios culturales, que permiten incorporar regiones a distancia, intercambios, préstamos culturales, y este estudio de Tikal a nivel regional permitiría ver el flujo de ciudades del norte al sur en distintos momentos históricos, preclásicos o posclásicos, y otra categoría que nos ayudaría a completar las tradicionales sería la de los paisajes culturales. El paisaje cultural es un paisaje modificado por el hombre. Si bajo esta categoría entendemos las calzadas, las aguadas y la modificación de la topografía original del sitio, estamos incorporando otros elementos de presencia humana y que no solamente tiene arquitectura y espacio interior, sino que tiene modificación del entorno. En ese sentido, permite también incorporar una categoría dentro de los paisajes culturales, que serían los paisajes culturales evolutivos. Y entonces la presencia del cultivo del maíz en una zona es una modificación, es un manejo en los sistemas de riegos, terrazas, y entonces muchos de los sitios arqueológicos que tienen antiguas terrazas podrían ser utilizadas como se utilizan en muchos lugares. Aquí en el estado de Morelos, las terrazas que tenemos en la parte de Tetela del volcán son los tecorrales, el uso del espacio, los cuescomates, es decir, pero sobre todo las terrazas que han sido establecidas. En la Ciudad de México tenemos Xochimilco. Xochimilco es un paisaje cultural modificado en la zona lacustre y que sigue siendo un lugar donde la actividad se sigue haciendo sobre un sitio arqueológico, cultivándolo. Entonces, nos permite incorporar patrimonios que no han sido identificados ni relacionados con los contextos. Entonces, cedo el micrófono a la tercera pregunta. Guadalupe Islas, del posgrado del doctorado en estudios mesoamericanos. En relación a, me gustaría saber, en relación a los espacios que comentaban sagrados, ¿qué días de fiesta son los que celebran las personas actuales allá? Y relacionado con lo que comentaba ahorita el doctor en cuanto a las aguadas y estos lugares urbanos de sembradíos que definitivamente están ordenando un espacio, he visto imágenes de arquitectura monumental restaurada, ¿no? Pero me gustaría saber si han localizado o tienen también depósitos de agua de conducción dentro de estos trabajos que han hecho por allá. Gracias. Sí, vamos a ver en las tablas estas que teníamos, yo no sé si agarré, pero ahí, esa no es, pero cada una de las 128 fichas técnicas
tiene un componente donde dice cuerpos de agua. Bueno, primero empieza, como comentamos, de mayor a menor. Si el sitio arqueológico o la ciudad está localizada al lado de un río, al lado de una laguna, de un lago, en una isla, en una península, eso está registrado en las fichas. Dentro de la ciudad hay particularidades de aguadas y las transformaciones que decía el doctor, cuando de esas avenidas ceremoniales hay de diferentes tipos. Hay las normales son las que se amoldan al terreno y, por ejemplo, unen un grupo alto que no se inunda con otro, y lo que hacen es bajan y suben. Pero hay otras que son más sofisticadas, que el señor simplemente no quería bajar y subir, entonces hacen diques y terraplenes gigantes que siguen el nivel de la plaza y unen la plaza. Esa es una transformación del entorno natural y crean, de un lado donde está la escorrentía natural, crea estanques de agua. Y hay, por ejemplo, varios ejemplos en Tikal son clásicos, del estanque del Palacio y todo eso, porque no vimos también que la posición de Tikal no está a la orilla de un río, por ejemplo, está a la orilla de bajos. Entonces tenían que tener un sistema de captar agua, y hay cerca de 14 en los alrededores, usando siempre la lógica, digamos, hay una barranca, yo quiero tener mi cuerpo de agua cerca, le pongo un dique, tengo paisaje urbano, tengo reflejos, digamos, como se usaba en el barroco, y hay infinidad de clasificaciones de ese tipo de manejo. ¿Este tipo de dique sería como un sistema de presa? Incluso hay artículos nuevos que se decía que servían para filtrar el agua. Tenían pequeños salientes. Incluso todas las plazas, la gran plaza de Tikal tiene desniveles. No son planas perfectamente. Tienen desniveles que dirigen el agua hacia los cuerpos que ellos prepararon. Y tienen realmente canales. Hay otro ejemplo entre Yakshay y Nakum, en medio del Bajo. Ellos construyen una ciudad que se llama Pozamaya, precisamente porque crearon en el Bajo un cuadrado de 200 metros por 200 metros, que eso, en esa fotografía que sacamos de Tikal, de satélite, puede verse desde el satélite esa transformación de la naturaleza. Y hay canales, porque seguramente esa parte era tan importante para las ciudades grandes de Yakshay y Nakum, que están en medio, que primero construyen una colina, y el sitio Pozamaya no es grande, tiene 3 plazas, así en hilera, y a los pies tiene esa construcción monumental de 200 por 200. Y casi todas las ciudades lo tienen, hay gigantescas en la Honradez, hay otra en forma de herradura, puro dique, que les servía como reserva de agua y para sus sistemas de riego. Sí, todo esto nos permite tener una arquitectura para el agua, una arquitectura hidráulica, un manejo de los sistemas de captación, conducción, almacenamiento, drenaje para que no se inundaran, dependiendo de cada condición. El trabajo de René Loreley Zapata, arqueóloga para Yucatán, y que lo publicamos en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, recoge para la parte norte de la península de Yucatán lo que serían los chultunes, los distintos tipos de bocas, cuellos, botellones, lo que serían otros tipos como sartenejas, aguadas, etcétera, dependiendo en zonas donde no había agua y había que captar y almacenar. Todavía en algunas regiones, por ejemplo en la costa del Caribe, toda la región de Quintana Roo, se capta agua de lluvia, que es mucho más dulce que el agua de depósitos salinos. Entonces, el agua de lluvia tiene muchas connotaciones de agua sagrada en un momento dado, pero además es un agua de mejor calidad que la que podemos tener en zonas de alta salinidad o muy calcáreas. Entonces, en el caso de la región del Petén,
vivían entre zonas inundables, los bajos, pero en la parte alta de la ciudad había que constituir todo un sistema y construir además un sistema de captación. Las plazas tienen estucos en los pisos, hay pendientes, hay canalizaciones, y si vemos esa fotografía de Tikal, la aguada central permite tener ese flujo de agua desde distintas plazas y azoteas, y luego una distribución muy interesante de cómo se empleaba los sistemas de gran almacenaje hasta pequeño almacenaje. De hecho, el proyecto Tikal en su primera temporada fue habilitar la aguada, donde vivía el cocodrilo. Todos tomaban agua de cocodrilo, pero no había otra agua, y a veces el mirador, nos comentaba Oscar, hay temporadas que no puede ir uno porque las aguadas son muy bajas y no hay manera de sostenerse un par de días sin llevar agua al lugar. Entonces, todo este problema tiene que ver también con la adecuación al medio físico y las soluciones de todo tipo que deben ser registradas. Yo creo que esa parte debe ser parte de ese paisaje y de esa identificación. Sí, y mañana con la primera plática vamos a tratar este detalle de cómo, ¿te recuerdas que empezamos con los niveles alto? Mañana vamos a ver el detalle de Nacum, que es una ciudad que fue fuertemente investigada por el proyecto de Yaxanacum Naranjo. Y ahí les quería mostrar un poco cómo organizamos todos esos niveles. Tenemos edificios horizontales, edificios verticales, plataformas, escalinatas, tipos de calzadas, de vías, de calles, tipo de depósitos de agua, murallas, canales, terraplenes. Todo eso lo tenemos y está clasificado también en las tablas estas que vamos a presentar el viernes. Pero mañana, con un poco más de detalle vamos a ver la ciudad de Nacum en la primera sesión. Por cuestión de tiempo y de imágenes que estamos incorporando, no ha sido fácil incorporar materiales del 87 en diapositivas, digitalizarlas, editarlas y integrarlas. Entonces, algunos de los sitios que hoy nos faltaron, mañana, aunque sea de forma rápida, vamos a incluirlos con algunas imágenes breves y algunos comentarios de ellos. Hay una serie, la de Río Azul, y otra más que tengo por ahí, en la que es importante ver también cómo se hace un campamento para trabajar. Por ahí hay una secuencia de cómo vive el que está ahí varios meses y cómo se habilita el que se pueda trabajar. En el día se trabaja en campo y en la noche en los informes con una planta de luz. Entonces, esa otra parte de cómo se hace la investigación en campo es importante, ahora se hace con más comodidad, antes era más difícil, pero esa parte es el trabajo que se hace en estos sitios, en la selva, y cómo se ha ido desarrollando. Hay una pregunta arriba, si nos dan también su nombre y el comentario. Es sobre Tikal. Me parece que es el edificio 5 que está a punto de colapsarse. ¿Es un problema de intervención o es un problema de origen? Y si hay alguna estrategia para evitar el colapso. Sí. En realidad, el Templo 5, como muchos otros, tiene el problema de pérdida de volumen por la falta de mantenimiento. En un principio, cuando las ciudades funcionaban, habían personas, bueno, te voy a explicar, las ciudades eran construidas de piedra, pero todo tenía revestimiento de un estuco de cal y pintura, todo, las plazas, los paramentos, las plataformas, las escalinatas, los techos, todo era recubierto con capas de cal. Eso es una medida de conservación, como nosotros en nuestras casas. Si no pintamos después de las lluvias o antes de las lluvias, pues tenemos filtraciones y humedad. Para eso, en el tiempo del clásico, habían ejércitos de personas que constantemente estaban dando ese mantenimiento. Cuando abandonan las ciudades,
no se da el mantenimiento y empieza a haber el deterioro. Digamos, si tú no usas tu casa y la dejas 50 años, se derrumba. Pues lo mismo pasa y en esas condiciones de clima de tropical, de fuerte vegetación. Lo primero, no se da el mantenimiento, se empiezan a deteriorar las capas. Después la vegetación agresiva lo penetra, lo toma, lo retoma. Y con las formas constructivas vienen después. Los muros, en caso de las plataformas del Templo 5, para ir acercando, está formado de una capa exterior en talud, hecha de piedra con mezcla, y rellenos de muchos materiales y sistema de cajuelas que ayudaban a distribuir la carga del peso de ese tremendo edificio arriba de 6 metros, de un muro de 6 metros y una crestería de 12 metros. Imagínense esa carga puntual que está sobre la plataforma. Como no hay mantenimiento, se perdió la pintura, la parte protectora, entra a penetrar raíces y agua. Las capas constructivas que fueron creadas inicialmente para estar protegidas se empiezan a desprender. Entonces ocurre que todo elemento busca la lógica, digamos, su ángulo de reposo. Desde el momento en que no se da mantenimiento, que son peraltadas, digamos, empieza automáticamente a buscar su ángulo de reposo. Entonces, en lugar de ser una pirámide escalonada, es una pirámide como la de Egipto, podríamos decir, lisas. Y eso es fatal, porque los arquitectos mayas o prehispánicos diseñaron la pirámide escalonada. No solo estructuralmente, sino que cuando llueve, el agua va bajando. Al momento en que no está en estas gradas que evitan que la corriente de agua sea más fuerte, cuando eso se pierde y el edificio está buscando su ángulo de reposo, el agua entonces llega a socavar y a perder el volumen. En el Templo 1 se hizo un estudio en la parte de atrás, lástima, y logramos determinar cuánto se había perdido. Entonces llega un momento en que en esa su búsqueda de estabilidad del edificio en ruinas, llega a colapsar la parte de arriba. Tenemos un caso que lo vamos a presentar cuando miremos Topoztlán. Es un edificio que fue documentado en 1831, el primero que hay en Petén. En 1934 lo vimos ayer, la primera publicación, y hay documentos 1904, 1932, 1960, y estaban publicados. Entonces, el investigador que llegaba sabía que existían esas fotos, y todos buscan el punto de toma de la foto de Teoberto Mahler, 1904. Entonces, hay un documento fotográfico desde esa época, de la misma esquina. Más de 150 años de tener documentación, pero nadie había puesto un palo para apuntalamiento. Simplemente se decía que había arquitectura en buen estado, pero nadie quitaba una ramita. Por ejemplo, un árbol de Ramón o de cualquiera, que era pequeño, se pudo haber quitado con el tiempo. Sin embargo, 20 años después, era un árbol que penetraba en esas capas que se forman. Entonces simplemente se cayó. Y ahora tenés, así como vimos el de Huachactún, esa esquina bonita, toda la superficie del muro del templo vertical se lavó. Y ahora la tenemos en el suelo, por decir. Aparte, y ahora lo único que quedan son las fotografías. Nosotros la podríamos volver a levantar, pero eso lo dejamos para otro, pues ya no era tan prioritario. Pero sí se investigó, y por ejemplo los arqueólogos, abajo del muro que tiene la cornisa y la esquina y todo, estaba el árbol que causó Entonces, primero cayó el árbol, dejó el hoyo, después no hubo sustento, una base firme, simplemente se lavó, como vimos en Huachactún. Y ese es el peligro que tiene el Templo 5. La capacidad de soporte estructural se está perdiendo,
la carga puntual está encima, ya no se transmite la carga al suelo y está el peligro latente de que eso suceda. Creo que podríamos agregar a esta respuesta algunos datos arqueológicos que bien interpretados nos permiten saber que había intervenciones permanentes de mantenimiento. Los mechinales, que son estos huecos que se hacen para poner un pie derecho y un travesaño, y hacer un andamiaje y subir, que en las iglesias los encontramos en la parte exterior, en los sitios arqueológicos no eran tapados. Si hemos explorado los sitios y los huecos en donde se tenía que poner un andamio para hacer una reparación y mantenimiento, ya existía en el edificio, es decir, el hueco en donde entra el travesaño y el poste y se hace esa T y luego se hace el andamiaje para subir, están en los edificios. Y además lo otro que es interesante, de que nunca fueron tapados al terminar el edificio, es decir, no se rellenaba y se pone una piedra de acabado final, se dejaba el hueco, el mechinal. Lo otro es que están a alturas de faena de trabajo, es decir, no se ponía un banco y luego se trabajaba arriba, sino a la altura de trabajo, que es la cintura, está el hueco para que una persona con la estatura de un personaje maya pudiera trabajar a ese nivel. El siguiente está a una medida antropomorfa y permitía hacer la reparación. Era muy fácil traer una serie de postes, de travesaños, meterlos, amarrarlos, aplanar o pintar. En la zona de Río Bec encontramos un sitio donde habían llegado al detalle de poner la piedrita que tapaba el hueco, pero la piedrita era de sobreponer como puerta falsa. Quitamos esa piedra y estaba el hueco de un mechinal. Entonces, en algunos casos, probablemente se ponía, para que no se viera lleno de huecos, alguna piedra que se quitaba y eran previsiones ya para los mantenimientos que se tenían que hacer en los edificios y que estos detalles, como ahora se dejan en los edificios, las colgaderas para bajar, las hamacas para limpiarlo, en este caso los edificios cuentan con detalles que si uno lo sabe interpretar, pueden decirnos que había mantenimiento y las preparaciones para hacerlos existían. Por otro lado, algunos edificios, ahorita pienso, pueden ser por saturación de agua, exceso de agua, carga, y si ustedes recuerdan, en el primer tercio es donde la fuerza es mayor. Entonces, cuando en una intervención le meten un muro de cemento, la carga es más fuerte, el edificio no tiene la capacidad, hay que drenarlos abajo, pero en ese primer tercio, si se carga de agua, se desliza, porque no nada más es el peso del edificio, sino la carga extra que tiene. Esa puede ser una razón por agua, en otra por elementos naturales y malas intervenciones, como sería el caso de Misco Viejo. Ahí se exploró con túneles, se dejaron los túneles, se pusieron concretos y estructuras de marcos de concreto, de acero, y está junto a la falla, una de las más importantes de 3 placas que golpean en Guatemala. El sitio está junto a una de esas fallas impresionantes y en uno de los sismos el sitio se deshizo, lo que había abajo se fue arriba y quedó como patas para arriba por haber dejado esos túneles, haber dejado esas estructuras rígidas en un sitio que se había conservado por mucho tiempo. Entonces, una mala intervención y el dejar, por ejemplo, en este caso, vamos a ver el jueves, pues el sitio desapareció por haber dejado en una zona de alta sismicidad elementos que causaban un deterioro inminente. Creo que 4 o 5 cosas se hablaba de plan de manejo, de gestión. Yo pienso que algunas de las acciones que podremos evaluar el viernes, además de la gestión que ahora UNESCO pide, del manejo que también pide, y de la autenticidad, que quizás aquí estaría en riesgo Tikal con todas estas falsificaciones, porque un sitio declarado debe de presentar consolidaciones que no falsifiquen la autenticidad del lugar. Pero una tercera, además de la gestión y el manejo, prevención al riesgo. Creo que no hay una cultura de prevención al riesgo y la mitigación cuando el riesgo se da. Los sitios deberían de tener, además de estos elementos, un estudio de cómo mitigar
el riesgo en una zona sísmica, en una zona de ciclones, en una zona de inundación, y la puesta en valor que también es importante en la recuperación de los sitios. Bien, ¿alguna otra intervención? Buenas noches, soy Roberto Magdaleno, profesor de esta facultad. Platicando justo de Tikal, ¿qué se ha hecho en el Templo 4? Tengo entendido que se ha intervenido la crestería justamente por presentar problemas de estabilidad estructural. Y bueno, yo me quedé en que estaban solo en la crestería, sin atacar justamente la parte posterior de la estructura, que se hicieron algunas túneles de excavación arqueológica al interior, que encontraron el sistema de cajones de mampostería, y que esto nos habla, claro, de una mejor estabilidad estructural del basamento piramidal. Ajá. Pero que finalmente la magnitud del tamaño y el peso de la crestería ponía en riesgo incluso toda la parte posterior de la estructura. Pero me quedé en eso, ya no sé qué fue lo que continuó. Sí, muy bien. Con respecto al Templo 4 y el 5, lo que pasa es que el 5 es más peraltado. La dimensión del Templo 4 es el edificio más grande del clásico, 72 metros de alto. Y es más masivo, digamos, no tiene esa esbeltez que tiene. Y esa, por la parte de atrás, yo lo he estado viendo desde hace rato, y todavía los ángulos de reposo están, digamos, no hay riesgo todavía. Pero es otra vez la visión de no trabajar un edificio en forma integral. Por ejemplo, desde el 2005 hay un proyecto de intervención en el Templo 4 con excavaciones que usted vio, pero la propuesta está basada en un documento del Plan Maestro de 1972, digamos, porque fue hecho por la FAO y las intervenciones del Museo de la Universidad de Pensilvania. Incluso el texto del Plan Maestro inicia diciendo que las intervenciones de Pensilvania en esa época son lo mejor y que deben de ser repetidas, digamos, mantenidas. Lo que comentábamos ayer, que no es la Universidad del Museo de Pensilvania ya evolucionó su técnica, ya no piensan como en los años 60. Pero la gente local, la gente que entrenaron ahí, todavía lo sigue pensando. Y ahora que hicieron yo estaba estudiando el detalle ese del Plan Maestro, ahí dice que sería bueno restaurar la esquina noreste, que es lo que están haciendo. Sería bueno encontrar la tumba, que es la que están buscando. Y también dice que sería bueno reconstruir un pedazo de un área habitacional para que la gente lo visite. Esas ideas que existían en los 70s. Yo he visitado un montón de zonas arqueológicas no me recuerdo el nombre, que hubo esa época que reconstruían las plataformas y reconstruían los ranchos y habían figuras, y yo no me recuerdo el nombre de una, pero también se deterioran y ya no, digamos, yo creo que ahora que tenemos que usar la tecnología, digamos, si queremos ver una reconstrucción, pues hay jóvenes que hacen 3D y te meten dentro del edificio y todo, sin necesidad de reconstrucciones 1 a 1 a escala, que hay que darles mantenimiento, que es el problema que no. Pero en Tikal, volviendo a su pregunta, se está haciendo el planteamiento propuesto en 1972, cosa que habíamos hablado, hay 3, 4 generaciones de planos maestros que ya no lo piden. Sin embargo, esa gente es como una reminiscencia a la época dorada, entre comillas, según de ellos, de ese proyecto gigantesco que fue Tikal, que impactó en su época, pero que no es del siglo XXI, está repitiendo cosas del siglo. Y es clarísimo, digamos, bien vimos una diapositiva donde reconstruye una esquina, que no había, que habían pequeños,
Y el problema que tiene el pobre señor que tiene la responsabilidad ahora, ¿qué va a hacer con lo de encima? Y la propuesta es solo esa esquina y parte de la escalinata, sin ver otra vez la integridad del edificio, y realmente es necesario, porque se están metiendo, a mi criterio, en camisa de 11 varas, porque ¿qué van a hacer ahora? Gracias. Y bueno, hace ya casi 10 años tuve la oportunidad de estar en Uashaktun, por ejemplo. Es algo que no se ha platicado. Se plantea claro que el saqueo es una destrucción de la arquitectura arqueológica, pero me tocó en el caso de Uashaktun presenciar un par de grafitis que incluso decían Mara Salvatrucha, y que entonces también es una manera de destruir el patrimonio, ¿no? ¿Existe algún plan para atacar, al menos, a lo mejor directamente, la arquitectura ya grafiteada y la prevención de la misma, ¿no? Otra vez volvemos a los criterios. Yo creo que lo que hay que hacer es documentar y tapar. Pero, por ejemplo, a veces tenés las presiones de los jefes que lo que quieren es lucir y ir a la inauguración y ver el grafito. Pero lo que decía don Víctor era, ¿cómo garantizas tú ese mantenimiento? Por ejemplo, en Uashaktun había una pintura mural B12, que lo único que queda ahora es una reconstrucción de esa época, porque por desgracia el edificio fue a finales de la temporada 1936-37, se descubrió un mural fantástico, con colores. Ya se terminaba el proyecto, lo que hicieron fue una palapa y se fueron. La palapa se pudrió, se empezó a degradar la pintura y ahora ni siquiera la superficie de estuco existe, ni muestras, completamente perdido. Entonces, si sabemos todos esos efectos negativos que crea abrir y mostrar cosas, ¿por qué tenemos que seguir, digamos, cuando sabemos que hay una serie de prioridades de edificios que se van a caer? ¿Por qué tenemos que llegar a, por egoísmo, digamos, profesional, mostrar grafitos y cosas para que si no podemos tener custodios que garanticen que no los vandalicen? Lo que se hace es cerrar, digamos, incluso en Tikal ya no puedes entrar a los templos mayores, que hay unos grafitos fantásticos. Y esa va a ser la tendencia, seguir cerrando, porque los presupuestos de los gobiernos, cada vez cultura está más bajo. Entonces, dos preguntas. La primera, Cristina, restauradora de Lina. En México hemos tenido un serio problema con el uso del cemento, ¿no? En la preparación de morteros para todas las restauraciones, reconstrucciones y consolidaciones de la arquitectura, no solo en el área maya, también ha sido una problemática general de la arqueología. ¿Qué sucede en Guatemala? Esa es una primera pregunta. Y otra segunda pregunta. Otra cosa que hemos hecho nosotros como restauradores es implementar sistemas de reenterramiento, ¿no? De pintura mural, de relieves en estuco, etcétera, de tal manera que podemos nosotros cada determinado tiempo retirar parte de ese reenterramiento para verificar el estado de conservación de lo que se cubrió, ¿no? Es algo que se está implementando, se ha pensado, ¿no? Yo creo que esa es una buena medida para conservarlos. Por ejemplo, con el concreto, pues fue la moda de los 60, 70, 80. Todas las reconstrucciones de los dinteles de los años 60 en Tikal son concreto, con estructura de fierro, dicen ustedes. Se oxida, explota y las vuelven a cambiar. Por ejemplo, nosotros hicimos reposición de dinteles, pero usamos chico zapote, por ejemplo. Y tienen esgrafiado la fecha en que fue puesta, entonces no engaña. Esa reconstrucción que vimos de Nacum, que se mira medio grosera, ahí fue una discusión de largo tiempo y el factor mantenimiento creo que fue el que nos decidió hacer esa reconstrucción de la entrada. ¿Viste la foto que estaba el colapso de la entrada? Cuando llegamos le pusimos cubierta protectora de madera y palma, y cuando estábamos investigando el edificio,
En los 13 años cambiamos la cubierta como 4 veces. Yo tenía que tener gente que solo estuviera dándole mantenimiento a las cubiertas protectoras. Entonces dijimos, ya vamos a terminar el proyecto, que no vamos a dejar gente que esté manteniendo. Entonces se tomó la decisión de reconstruir, y pues, si tú entras a ese espacio, lo que adentro hay una cama de madera, reconstruyendo el volumen, y porque una solución era dejar la cubierta. Entonces, pero sabíamos que no estaba garantizado el mantenimiento, entonces decidimos ser un poco agresivos, digamos, previendo que lo que hacemos no va a tener el adecuado mantenimiento. Entonces, 100 años que no se hizo, entonces ahora tenés que ser agresivo y prever precisamente eso. Entonces, esa fue la idea, y más bien que todo, lo vamos a ver mañana, porque mañana toca Nacum, es combinarlo con el paisaje. Que tú por afuera lo ves, ves una foto antigua, digamos, ya no se mira blanco, pero cuando entras puedes leer que eso es nuevo. Después nos hizo el centro de visitantes, pero en las publicaciones, en los cuadernos y todo eso, puedes tú seguir, digamos, como experta, poder leer las intervenciones. Otra cosa que hicimos en Nacum es que introducimos tacos de plástico. Porque hay un montón de que le das otra textura, que lo remetís, pero con el tiempo se pierden. Entonces, la idea que tuvimos ahí es que el visitante mortal pudiera ver el espacio, y el especialista, si tiene el ojo entrenado, puede leer lo que hicimos. Y digamos, los dinteles están esgrafiados, y creemos que así podemos no ser tan aquello que todos los sistemas que te quitan tiempo, digamos, como la Acrópolis de Nacum son 44 edificios, 178 espacios interiores que estaban trabajando. Una de las 4 ciudades grandes, y adentro hay 10 más las otras. Entonces tenías que tener una idea de ser honesto, de dar al que sabe, que es un profesional, darle la lectura de que no se está, y al otro señor pues se toma la foto y ni siquiera le interesa si es nuevo. La otra. Un ejemplo que nos es muy familiar, yo tuve la oportunidad de trabajar el proyecto de la sequía real en la Ciudad de México. Lo dejamos abierto durante la documentación, consolidamos las estacas, los arranques de puentes donde se habían colapsado, los muros, y se documentó, se hicieron varios artículos, se han publicado en cuadernos, la sequía real como un camino de agua. Es decir, hay muchos que hemos sacado, uno en la Sociedad Mexicana de Antropología, y la decisión que se tomó fue, ya una vez consolidado, rellenarlo correctamente, taparlo, y una de las evidencias que dejamos fue a lo largo del trazo de la sequía, dejamos estos discos de bronce anclados que decían acequia real, y uno podía caminar entre los punteados y saber por dónde iba la ciudad en una estratificación histórica. Aquí habría que retomar a Roberto Pane, que habla de la estratificación histórica de los edificios, es decir, no quitar otras historias, otros momentos, otras estratigrafías por buscar una. Aquí hubiera sido un absurdo dejar la sequía real cuando ya hay una Ciudad de México arriba, que fue el gran fallo del Templo Mayor. Ahí lo que hicimos fue documentar, publicarlo, conservarlo, cerrarlo, y se dejó esta indicación de la traza que tenía. El otro ejemplo que quería comentar, ya se las empezaron a robar, quedan muy pocas. Debían de haber sido no de bronce, de un material corriente, que no se lo llevaran, pero había 2 temas más que quería comentar. Uno es esto, el otro es en relación a que no nada más los edificios se caen, sino los monos también se caen. Estando en marzo, estábamos ahí en Templo 4, del que estábamos hablando, y de repente cayó un monito, llegó el cuerpo de guardias ahí del parque, se lo llevaron en una pick-up al veterinario,
Entonces, pues todo puede caerse, ¿no? Muy bien, estamos en tiempo, no sé si hay una última pregunta, si no, los invitamos a que el día de mañana nos acompañen a partir de las 5 de la tarde. Los sitios que hoy nos faltó decir un poquito de ellos y mostrarles algunas imágenes, los haríamos al principio. Tomamos los sitios perimetrales a Tikal, que son muy importantes, sobre todo estos del triángulo, Yazha, Nacún y Naranjo, sobre todo Naranjo, que se está trabajando actualmente, y Yazha y Nacún, que se han hecho muchos trabajos de conservación. Entonces, les damos las gracias por el día de hoy, a la gente que nos sigue por la web. Las preguntas que hayan llegado a último momento las contestaremos los panelistas mañana por correo. Bueno, las vamos a enviar por correo en la mañana. Nos comprometemos eso y los esperamos mañana a todos ustedes. Muchas gracias.